En la época dorada de la piratería, la vida en el mar era un constante enfrentamiento con la naturaleza, la ley y la brutalidad. Los piratas y marineros no solo enfrentaban tormentas y batallas, sino también una serie de torturas y castigos diseñados para mantener el orden, castigar la disidencia y sembrar el miedo entre la tripulación. Estos métodos de tortura, crueles y despiadados, formaban parte de una cultura de violencia que reflejaba la dureza del entorno y la autoridad implacable de los capitanes y las instituciones navales de la época. A continuación, exploraremos algunos de los métodos más horrendos utilizados en aquel tiempo, además de las leyes y normativas que los respaldaban. Todo con la finalidad de entender la magnitud de la brutalidad en el mundo pirata y marítimo del siglo XVIII. Imagina que estás en el siglo XVIII, viviendo como pirata. Has tenido un día especialmente difícil, el trabajo en el barco, las peleas, el constante peligro. En busca de un momento para relajarte, tú y tus compañeros decidís disfrutar de unas copas de ron y cantar canciones tradicionales como 15 hombres sobre el pecho de un muerto. La atmósfera es festiva, pero la ebriedad y la tensión pueden dar paso a la violencia. De repente, una pelea estalló entre algunos de los marineros. Las palabras se vuelven golpes y la situación se vuelve fuera de control. En ese momento, el capitán, que no tolera la insubordinación ni los desórdenes, ordena: «Traigan las colas de gato». La expresión puede parecer jocosa, pero en realidad se refiere a un castigo tan brutal que nadie se ríe cuando el látigo llega a manos del capitán. Las colas de gato eran látigos de 1 metro de largo, hechos de tela de cáñamo con 9 cordeles anudados en sus extremos. Cada nudo estaba diseñado para desgarrar la piel, como las garras de un felino furioso. Para aplicar el castigo, el condenado era obligado a extender los brazos o a tumbarse boca abajo sobre un cañón. Un ayudante del contramaestre desenrollaba lentamente los cordeles, retrasando el momento del golpe y creando una especie de espectáculo que atraía a la multitud. Cuando el látigo se azotaba en la piel, dejaba surcos profundos y sangrantes. La intensidad del castigo aumentaba con cada golpe, alcanzando un punto en el que el prisionero podía quedar inconsciente por el dolor insoportable. Sin embargo, la brutalidad no terminaba allí. Algunos sobrevivían, pero con heridas que dejaban cicatrices permanentes y un recuerdo imborrable del castigo. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Este tipo de tortura no solo buscaba castigar, sino también infundir temor en la tripulación. La ley marítima de la época respaldaba estos métodos. Los registros de la Marina Real Británica detallaban castigos de hasta 200 latigazos por desertar, 300 por motín y 500 por robo. Estos castigos podían aplicarse tanto a piratas como a prisioneros de guerra, sin distinción. La finalidad era doble: castigar y disuadir a otros de cometer delitos. Los testimonios de sobrevivientes refuerzan la brutalidad de estos castigos. Un soldado que fue azotado en 1832 describió la experiencia como sentir que un cuchillo atravesaba el cuerpo. El dolor en los pulmones, provocado por la posición y los golpes, era aún más insoportable que el de la espalda. La víctima sentía que sus órganos internos estaban a punto de estallar y, en su desesperación, mordía su propia lengua para evitar gritar. La sensación de asfixia y el sufrimiento infinito se convertían en una tortura física y mental que dejaba marcas imborrables. Aunque oficialmente el propósito de los castigos no era matar, la realidad era muy distinta. La pérdida masiva de sangre, las heridas abiertas que facilitaban infecciones, ya que en aquel tiempo no existían antibióticos, y el riesgo de infarto por el dolor extremo aumentaban la probabilidad de que el castigo terminará con la muerte del condenado. Incluso los que lograban sobrevivir llevaban cicatrices en la espalda hasta su último día, recordatorios permanentes de la violencia sufrida. La Marina Real tenía versiones más moderadas de estas colas de gato para castigar a los aprendices y marineros jóvenes. En estos casos utilizaban látigos con solo 5 cordeles, y el golpe se aplicaba en las nalgas o en la espalda, dependiendo de la edad y la jerarquía del castigado. Sin embargo, estas variantes también servían como una forma de intimidación, reforzando la autoridad y el temor en la tripulación. Es importante entender que estos castigos no eran solo métodos de disciplina, eran símbolos de poder y control. La violencia en el mar era una herramienta para mantener el orden en un entorno donde la ley y la justicia parecían ausentes o distorsionadas. La brutalidad, en muchas ocasiones,
lograba que los marineros temieran más a la autoridad que a los peligros del océano mismo. La cultura del castigo se extendía más allá de los barcos, formando parte de la ley marítima y del código de conducta que regía la vida en alta mar. La autoridad del capitán y los oficiales se mantenía firme mediante el uso de la violencia, y la obediencia se lograba a través del miedo. El agua salada se filtra lentamente en sus heridas abiertas, escociendo con una intensidad insoportable, como si cada gota de agua marina quemara desde el interior. La sensación es tan aguda que casi parece una quemadura, un dolor punzante que atraviesa la piel y penetra en los huesos. Es un sufrimiento que se vuelve insoportable, y en medio de ese tormento, el cuerpo reacciona de manera instintiva, gritando en un intento desesperado por liberarse del dolor. Sin embargo, a pesar del agobio y la desesperación, el mar sigue llenando los pulmones con cada respiración, una lucha constante por cada bocanada de aire. La atmósfera en la que te encuentras es una lucha por la supervivencia, una batalla en la que cada segundo cuenta y donde incluso el más mínimo esfuerzo por respirar puede convertirse en un acto heroico. Algunos relatos históricos mencionan métodos crueles utilizados para mantener a los prisioneros con vida en estas circunstancias extremas. Se describe que al culpable se le daba la oportunidad de respirar mediante la inserción en su boca de una esponja empapada en aceite. El aceite, al ser hidrófugo, formaba una barrera que impedía la entrada del agua, permitiendo una breve respiración. La víctima podía apretarla con los dientes o la lengua, produciendo una pequeña dosis de aire, una especie de oxígeno de emergencia que permitía una inhalación fugaz. Pero este método, lejos de ser un acto de compasión, prolongaba el sufrimiento. Era una tortura diseñada para arrastrar la agonía, haciendo que la persona experimentara una asfixia lenta, una agonía que parecía no tener fin. El horror en el agua no termina allí. Cuando las heridas aún abiertas y desgarradas atraen la sangre, el peligro aumenta con la presencia de los tiburones, depredadores implacables que acechan en las profundidades. La presencia de estos animales despierta un temor aún mayor, ya que la sangre en el agua los atrae inexorablemente, convirtiendo cada momento en una carrera contra el tiempo y la muerte. La tensión se vuelve insoportable y el simple hecho de pensar en la cercanía de estos depredadores hace que la angustia aumente exponencialmente. Por suerte, en muchas ocasiones, la brutalidad de los castigos y las torturas en los barcos termina cuando el capitán decide que has tenido suficiente. La tripulación, sorprendida de que aún sigas respirando después de tantas pruebas, te remonta a cubierta, donde el aire fresco y la luz solar parecen ser un alivio en comparación con las penurias en las profundidades. Sin embargo, incluso si logras sobrevivir a estos horrores, las secuelas físicas y mentales son inevitables. La mayoría de los marineros que sobreviven a estos zarpe forzados enfrentan un largo camino de recuperación, plagado de infecciones, heridas abiertas y el trauma psicológico que deja la experiencia. Pero la realidad en los barcos y en las prisiones marítimas puede ser mucho más cruel. En la historia naval existen registros de castigos que bordean la barbarie más absoluta, como el izado de quilla, una de las formas de tortura más temidas y peligrosas. Este castigo consistía en atar a la víctima a una cuerda bajo el brazo y elevarla por la verga, una viga horizontal en el mástil del barco, para luego arrojarla al agua. La violencia de este método no solo causaba una lesión física brutal, sino que también podía terminar con la víctima siendo arrastrada bajo la quilla del barco. En los casos más extremos, se disparaban cañones justo sobre su cabeza, con la intención de asustar o causar daño adicional. El castigo de agacharse en la verga era igualmente cruel. La persona se ataba con una cuerda, se la elevaba por el mástil y se la lanzaba de repente al agua, en una repetición que podía prolongarse varias veces, dependiendo de la gravedad del delito. La brutalidad de estos métodos no era solo una forma de castigo, sino una declaración de poder y una demostración de la impunidad de los capitanes y oficiales. En algunos casos, la crueldad alcanzaba niveles aún más atroces, como arrastrar a la víctima bajo la quilla y disparar cañones sobre su cabeza para incrementar el sufrimiento y la desesperación. A pesar de que estas prácticas parecían indoloras a simple vista, en realidad conducían a una muerte lenta y dolorosa. La víctima, agotada, herida y desgarrada, se enfrentaba a un sufrimiento interminable. La desesperación crecía cuando se encontraba en medio del océano, lejos de toda ayuda y sin esperanza de rescate. La sensación de abandono se intensifica cuando, tras ser castigado o torturado, se le deja a su suerte en una isla desierta, con solo un barril de agua, algo de pan y una pistola con una sola bala. La finalidad de esta última no era la autoprotección,
sino una forma cruel de acabar con la existencia de la víctima en un acto de desesperación y desesperanza. El calor abrasador del sol acelera la deshidratación, absorbiendo todo el líquido del cuerpo. La piel se quema, se cubre de ampollas y heridas sangrantes que, con el tiempo, se convierten en llagas abiertas. La mente, sobrecargada por la soledad y la agonía física, empieza a volverse loca, teniendo visiones, hablando con las rocas y perdiendo toda noción de realidad. La desesperación puede llevar a pensamientos oscuros, incluso a la tentación de usar el arma que aún tienes, dispuesta para terminar con ese sufrimiento. Pero en medio de esa oscuridad, hay una historia que ofrece una chispa de esperanza. En 1720, el capitán pirata Edward England, uno de los más famosos en el Océano Índico, fue abandonado en Mauricio, una isla remota no por crueldad, sino por su propia bondad. Tras una feroz batalla cerca de las Islas Camaros, perdonó la vida al capitán del barco enemigo, James McCrae, y le regaló un barco parcialmente dañado para que pudiera continuar su camino. La tripulación, sin embargo, no vio con buenos ojos su decisión de perdonar y, en su ignorancia, votó por abandonarlo en la isla. Lo que no sabían era que Mathews no era una isla desierta en realidad. Los lugareños ayudaron a James McCrae con comida y herramientas y con esfuerzo logró construir un bote. 10 días después, consiguió llegar a Madagascar, donde encontró refugio y una oportunidad para seguir su vida. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.